suficientes o que se echan la culpa a sí mismos con más facilidad, en lugar de adjudicárselo a los estudiantes, se lo adjudican a sí mismos y dicen, bueno, hay errores porque yo no expliqué bien, porque las actividades que hice no fueron suficientes, o porque los materiales no son los adecuados. Esto yo creí, mira, fíjate cómo está escrito, esto genera una confusión de la que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, está mal, digo, que esto suceda. Son respuestas razonables. En la misma encuesta de General Sarmiento, la lista seguía así, con estas contestaciones, y en otra encuesta, otra persona, con otro modo de pensamiento y de autopercepción que la persona encuestada anteriormente, la respuesta entrevistada también aludía más bien a qué es lo que deberíamos cambiar para que los estudiantes pudieran evitar esos errores. Pero en estos casos, entonces, los errores se resuelven de esta manera, ¿no? Puedo sancionar la falta, reprochar al estudiante lo que le faltó, o puedo colmar la falta agregando más explicaciones, más bibliografía, más tiempo de clases, más. Pero la verdad es que estas opciones, a mí personalmente, que me había encontrado con estos errores que aparecían frecuentemente, el hecho de corregir 300 exámenes en 15 días hace que a uno le empiecen a saltar a la vista, por cuestiones de fuerza bruta, digamos, ciertas respuestas estándar, ciertos errores que se repetían, y que se repetían de una manera sorprendente, porque aparecían en estudiantes cuya nota final, por ejemplo, era muy diferente, y a mí me resultaba sorprendente. Y encontré una cita bastante antigua, en realidad, del año 60, de Jerome Brunner, que dice esto: se requiere un maestro sensible para distinguir entre un error intuitivo, esos errores que eran interesantes, que no eran errores de distracción o de bislus y subir, decimos en Buenos Aires cuando decimos que alguien no estudió nada, pasaba por ahí, entró y dio el examen. Un salto en falso interesante, de una equivocación. Brunner dice stupid, yo puse tonta porque me dio como impresión, tan estúpido. Y se requiere un maestro que pueda aprobar y corregir simultáneamente al estudiante intuitivo. Pero ¿cómo distinguimos los errores a los que se refiere Brunner? Una posible manera se me presentó leyendo un texto de Alicia Camiglioni, que posiblemente ustedes conozcan porque ella sí ha visitado a menudo México. Y Alicia mencionaba ahí la distinción entre errores sistemáticos y no sistemáticos. Los errores sistemáticos aparecen de manera azarosa, son difíciles de anticipar o prever y pueden ser razonablemente atribuidos a la falta de concentración o de estudio. Los errores sistemáticos, en cambio, y esto es una cita de Janet y Mant, dos investigadores de la dialéctica de la matemática en Francia, aparecen con frecuencia, y los docentes experimentados anticipan su aparición en estudiantes de muy diferentes características e interés por las materias. En términos de Janet y Mant, se caracterizan por su recurrencia, cohérence, ¿no? Aparecen en el mismo individuo y en grupos diferentes, y también por su coherencia, cohérence. No aparecen aislados, sino que aparecen en algún tipo de red o sistema de conceptos. Aparecen como errores que aparecen juntos habitualmente, y hay una coherencia en ese sistema que es erróneo, pero es coherente. El otro día conversábamos con Zuraya, creo que hablábamos sobre, bueno, uno tiene una física aristotélica, por ejemplo, lo que uno podría decir está errada, pero que tiene una coherencia interna muy interesante. O sea, en la historia de la ciencia podemos encontrar sistemas que hemos ido abandonando, pero que tienen esta situación de coherencia interna. Y bueno, los estudiantes tienen a veces estos sistemas errados, pero con coherencia interna. La explicación de estos errores sistemáticos, o la aparición de estos errores sistemáticos, parece o podría explicarse por su vinculación con concepciones ingenuas o ideas previas, cuyo origen suele atribuirse en el sentido, por ejemplo, piagetiano, a procesos de desarrollo conceptual, o de obstáculos epistemológicos, a la manera de Bachelard o Rousseau, o a la pregnancia de ciertas representaciones sociales, que, por ejemplo, en Moscovici o en Argentina, José Antonio Castorina ha trabajado algunas cuestiones muy interesantes sobre errores sistemáticos o ideas previas asociados a las representaciones sociales. Y a veces también a los efectos indeseados de ciertos obstáculos didácticos, como la extensión inadecuada de analogías o la transferencia de términos de una disciplina a otra. Pensemos en los usos diferentes del término función. Piensen, función.
¿sí? Lengua, castellano, como se llama la materia. Y es en función matemática. Lo usamos en lógica, lo usamos, bueno, y va variando ese significado. O piensen términos como elemento o sustancia en el aula de química y en el aula de filosofía. Y entonces, los estudiantes nunca se enteran de que estamos diciendo otra cosa porque nosotros no les contamos que estamos diciendo otras cosas y ellos no tienen elementos para darse cuenta. A veces los obstáculos son didácticos. Desde el punto de vista del desarrollo, del proceso del desarrollo conceptual, esta es la perspectiva de Piaget y de los neopiagetianos. Si ustedes me permiten, voy a ir un poquito salteándome estas cuestiones para no hacerlo tan lento, seguramente muchos de ustedes las conocen. Desde el punto de vista de los obstáculos epistemológicos de Bachelard, tenemos también esta idea de cómo se desarrollan las ciencias y también, de alguna manera, cómo aprendemos los seres humanos. Ya Bachelard hablaba del aula de física, y esto es retomado en Francia por Rousseau en la didáctica de la matemática, y esta es una cita de Rousseau que apunta directamente a lo que estamos diciendo, ¿no? El error de un estudiante podrá ser una falta a los ojos de sus padres, mientras que su docente puede tener buenas razones para considerarlo o bien como un accidente, pero también como el signo positivo de una etapa necesaria en el proceso de aprendizaje. La impaciencia o el dogmatismo del medio pueden transformar los errores en faltas y generar una situación asfixiante para toda iniciativa y para todo pensamiento. Ahora bien, ante una respuesta de lógica o epistemología divergente de la esperada por parte de nuestros estudiantes, podemos preguntarnos entonces, ¿se trata de un error sistemático? Y distinguirlo, por ejemplo, de un síntoma de una condición especial o de un error no sistemático. Este ejemplo de la dislexia, yo no lo había pensado hasta hace poco que conocí una colega mexicana que se llama Xochitl Martínez Nava, que ella es profesora de lógica disléxica. Y entonces nos presentó en una ponencia las dificultades muy particulares que encuentra alguien que intenta hacer lógica proposicional con notación principia matemática, si es disléxica, porque no puede, por ejemplo, confunde la P y la Q, porque no puede distinguirlas. En cambio, la notación polaca, a ella, que todos los demás la odiamos cordialmente, a ella le resultaba mucho más amigable, porque ahí no confundía las variables. No tenía un problema con la comprensión de la lógica, lo que tenía era un problema de decodificación de lo que estaba viendo. Entonces, si yo tengo un estudiante que tiene este tipo de error sistemático, lo primero que me tengo que preguntar es, bueno, ¿habrá una cuestión de base, digamos, biológica o de base psicológica en este sentido? Primero tengo que descartar esta condición especial. Pero esos van a ser errores no sistemáticos en general, van a ser errores raros, no esperables. En segundo lugar, tendría que ver si es un error sistemático, si este error podríamos pensarlo como un signo de construcción de nuevo conocimiento. Y si podemos detectar en qué dirección están desarrollando esa nueva noción o ese nuevo conocimiento. Y si esto nos ayuda a pensarlo, la investigación que existe en psicología o en didáctica sobre concepciones ingenuas u obstáculos epistemológicos. Si queremos asumir esta perspectiva, necesitaremos conocer la investigación y hacer investigación empírica relativa a los errores sistemáticos en lógica o epistemología, que afortunadamente se está haciendo en epistemología o en filosofía de la ciencia mucho más que en lógica, por lo menos que yo conozca, pero ya la hay, por suerte. También nos ayudará una investigación sobre la historia de las disciplinas, pero que tenga énfasis en los fracasos, los callejones sin salida, los obstáculos epistemológicos, y no la historia al modo Wim de los éxitos y los héroes de la historia de la ciencia. También necesitaremos formarnos como docentes en filosofía, en lógica, en ciencias, con una aproximación a la historia de la lógica y las ciencias naturales. Y también deberíamos tener al menos desayunarnos con la existencia de las lógicas no clásicas si vamos a enseñar lógica y queremos analizar los errores sistemáticos de nuestros estudiantes desde esta perspectiva. No convertirnos en especialistas, yo no lo soy en absoluto, pero podemos pedirle ayuda a nuestros colegas que lo son y tener alguna idea de, bueno, estas posibles alternativas de explicación. Pero volvamos a IPC, vamos a hacerlo un poco más liviano, esta declaración tan enfática. En IPC, con esta cuestión de la cantidad de exámenes y de los errores que había y de la necesidad de hacer devoluciones que tuvieran peso pedagógico, didáctico, genuino,
Una cuestión central en la decisión acerca del modo de obtener y ofrecer a los estudiantes información relevante en las situaciones de evaluación a distancia, en educación a distancia, está dado entonces por esta condición de masividad y por estas relaciones numéricas tan altas de docentes-alumnos que dificultan el empleo de instrumentos de evaluación del tipo ensayístico que serían seguramente considerados como los más adecuados para ciertas habilidades típicamente filosóficas como la argumentación, el análisis de textos, la comparación de tesis filosóficas, etc. Eso supuso construir exámenes y estrategias de corrección que, sin limitarse a evaluar mera reproducción de información, cosa que no interesaba a las profesoras titulares ni al resto del equipo de la cátedra, tuviera un diseño tal que hiciera posible abordar contenidos filosóficos complejos, pero que a la vez permitieran una corrección adecuada en un tiempo razonable, lo cual fue un desafío muy grande. Además, resultó particularmente relevante la consideración de estrategias pertinentes para la provisión adecuada de información, para la ampliación, corrección o profundización de los aprendizajes por parte de los estudiantes. En consecuencia, se volvió apremiante la necesidad de mejorar el instrumento como un modo de recoger información para mejorar la enseñanza y mejorar los criterios de corrección como un modo de devolver información a los alumnos. Se generaron tutorías de revisión de exámenes, por ejemplo, o instancias de revisión de la calificación, pero no meras instancias de revisión de la calificación. Veamos entonces algunas estrategias que se emplearon. Por una parte, se realizó una selección de núcleos de contenidos vinculados entre sí, aunque no necesariamente incluidos en una única secuencia en los materiales de enseñanza. Por ejemplo, el núcleo 4 apuntaba a estos temas. Estos contenidos no reproducen el orden de la propuesta de lectura ni de la guía de estudio, sino que vinculaban contenidos que se remiten entre sí, aunque hubieran sido abordados en momentos diferentes en el proceso de enseñanza anterior a la evaluación. En primer lugar, en relación con estos contenidos, se establecieron algunos errores sistemáticos, detectados en diferentes instancias: exámenes anteriores, preguntas o dudas formuladas en clase, el uso de correo electrónico, dificultades en la resolución de las actividades pertinentes en la guía de estudio, etc. Por ejemplo, se estableció la frecuente aparición de dificultades relacionadas con la distinción entre el problema de investigación, hipótesis que se propone como solución, y consecuencia observacional que puede derivarse de esta hipótesis. Por otra parte, se reconocieron errores vinculados con la reconstrucción del razonamiento de puesta a prueba, en la contrastación de hipótesis, por ejemplo, enunciar el razonamiento de puesta a prueba como una única proposición correspondiente a la consecuencia observacional, enunciar el razonamiento de puesta a prueba, formulada entonces como un enunciado condicional que vincula hipótesis y consecuencia, o dificultades para distinguir el enunciado que expresa la predicción que debe seguirse de una hipótesis, el consecuente, entonces si H, entonces sí, del enunciado que expresa el resultado de la observación, los datos. También aparecían errores, señalados frecuentemente en la investigación didáctica, vinculados con la creencia de que el conocimiento científico, aún el empírico, resulta siempre verdadero y probado de manera definitiva, o bien que las leyes nomológicas expresan conocimiento en sentido fuerte, entendido como verdadero, universal y definitivo. Por ejemplo, la ley de gravitación universal es, como todos sabemos, está definitivamente probada y no hay nada que discutir ahí, dicen los estudiantes. Mientras que las afirmaciones probabilísticas expresan conocimiento en sentido débil, tentativo, parcial y revisable. Por ejemplo, las leyes formuladas en términos probabilísticos o estadísticos. Una vez explicitados estos errores, se los tuvo en cuenta para la construcción de uno o varios ejercicios sensibles a esos errores a incluir en el examen. Veamos este caso. En el primer parcial del año 2003 aparecía esta reconstrucción de la investigación de Christian Eichmann acerca del origen del beriberi. El texto fue trabajado de modo de incluir la información pertinente, pero de evitar distractores o expresiones que pudieran inducir algunos de los errores que ya se habían detectado. A continuación, y sobre la base de ese texto, se proponían varias actividades. No sé si ustedes lo conocen, es el texto en el que Eichmann descubre o propone la hipótesis de que el origen del beriberi no es un germen, sino la carencia de algo que resulta ser la vitamina B. Eichmann recibe el premio Nobel por este descubrimiento. Teniendo en cuenta, entonces, la investigación relatada, se da una lista de 9 enunciados, donde el estudiante debía señalar cuál correspondía al problema de investigación, cuál era la hipótesis, que en este caso era la hipótesis confirmada, en otros casos la consigna podía pedir indicar hipótesis refutada, y cuál correspondía a la consecuencia observacional derivada de esa hipótesis. Fíjense que aún había un cierto marcador gramatical, digamos, donde los posibles candidatos a problemas estaban formulados como preguntas.
lo cual no garantizaba que los estudiantes se dieran cuenta de eso. A continuación, se ofrecían 5 ejemplos de reconstrucción del razonamiento de puesta a prueba de la investigación relatada. Todos los ejemplos se armaban a partir de combinaciones de los 9 enunciados del ítem anterior. ¿Sí? Esto está todo en la misma hoja. Entre esos 5 ejemplos se encontraba la reconstrucción correcta de la forma CH, entonces consecuencia observacional, bueno, el estándar geppeliano, pero también otras combinaciones. Por ejemplo, combinaciones de enunciados en los que no se seguía la aparente conclusión de las premisas, aunque el último enunciado comenzara con la forma por lo tanto, o combinaciones de enunciados en los que la información de las premisas fuera relevante pero insuficiente para derivar la conclusión, e inclusive un caso en el que las 2 primeras proposiciones eran incompatibles entre sí y derivaba de ellas una conclusión. O sea, acá era una cuestión lógica, previa. Cabe señalar que los contenidos de IPC incluían con anterioridad al momento de este examen elementos básicos de lógica como la noción de razonamiento, el concepto de validez formal y con algunos ejercicios de deducción natural. O sea, se suponía que había herramientas para detectar esto. Un tercer ejercicio se refería, de nuevo a este caso, y solicitaba establecer la verdad o falsedad de una lista de 9 enunciados. O sea, este es un examen con un formato cercano a lo que se suele llamar examen de selección múltiple, pero está trabajado de tal manera que hay revisiones mutuas entre las afirmaciones. Esto es de una profesora mía que decía que un buen examen, que un buen examen de selección múltiple no puede ser resuelto por el mono promedio. O sea que si yo le pongo una viroma en la mano a un mono, no tiene que poder, marcando al azar, resolver el examen. Y para eso necesito encontrar estos vínculos internos, estas propuestas que impliquen reflexión antes de responder, no simplemente acertar con A, B, C, D o ninguna de las anteriores. El tercer ejercicio entonces se refería al caso anterior y solicitaba establecer la verdad o la falsedad de esta lista. Cada uno de ellos afirmaba que la hipótesis contrastada constituía conocimiento en sentido fuerte, en sentido débil, etc. Y además daba una razón o argumento para la respuesta. Una vez diseñado el instrumento, se construyeron claves de corrección que incluían una explicitación de la respuesta esperada y la asignación de puntaje correspondiente. El equipo de la cátedra era numeroso, o sea, la relación estudiantes-docentes era alta, pero no es porque había 2 docentes, ¿sí? Es que había muchísimos alumnos y los equipos de la cátedra eran 15 o 20 personas que trabajaban. Entonces, para que hubiera una consistencia en las respuestas, se trabajó sobre estas guías de corrección. En la asignación de puntaje se tuvieron en cuenta las diferencias entre respuestas contradictorias o claramente incorrectas y aquellas que mostraran una construcción parcial o incompleta del contenido. Además se tuvo en cuenta la coherencia entre las respuestas formuladas para las distintas actividades. Por ejemplo, si un examen en el caso A aparecía la respuesta correcta en la selección del problema y la consecuencia observacional, pero una respuesta inadecuada en la selección de hipótesis, se consideraba que la respuesta es incorrecta. Absolutamente, digamos, ya que relevaba una incoherencia que hacía atribuible las respuestas correctas a mera suerte o, siendo así, muy paranoico, una mirada subrepticia a un examen ajeno. Mientras que una selección adecuada del problema y de la hipótesis, pero no de la consecuencia observacional, revelaba al menos cierta coherencia que permitía asignar un puntaje parcial. Por otra parte, solo se asignaba puntaje a la parte B si había habido un reconocimiento correcto de la hipótesis en A. Por una parte, si no había posibilidad de reconocer la hipótesis, cabía asignar al azar la respuesta correcta en B. Por otra, si la formulación en B permitía activar el reconocimiento de la hipótesis, entonces era de esperar que él o la estudiante revisara su respuesta A. Y así sucesivamente, no voy a seguir ese tema con tanta cosa detallada. Estas claves de corrección, construidas y discutidas en un primer momento por una comisión de evaluación, se sometían luego a discusión en la reunión general de todos los docentes de la cátedra, tanto antes de la implementación del examen como durante el periodo de corrección, a fin de resolver las dudas o cuestiones no anticipadas de modo consensual. De esta manera, la construcción de las claves apuntaba a la generación de criterios reflexivos y comunes en la elaboración, integración y ponderación de los elementos de juicio a tener en cuenta. Se apuntaba por una parte a evitar una aplicación mecánica de la clave por mera comparación con la respuesta de los estudiantes y por otra establecer acuerdos para reducir las diferencias entre correctores. Pero además, a partir del trabajo realizado sobre estos errores sistemáticos, se revisaron las guías de enseñanza, recuperando materiales anteriores que se consideraron pertinentes, descartando algunos y agregando otros. Por ejemplo, en el caso de que nos ocupamos, hubo una reformulación de guías de lectura de bibliografía, revisión y ampliación de actividades de reconstrucción del esquema lógico, de confirmación y refutación de hipótesis,
análisis de pasajes sobre el concepto de simetría, que ya estaba en los materiales anteriores, pero este tenía énfasis en explicitar las relaciones entre confirmación de hipótesis y carácter débil de los enunciados de las ciencias naturales, etc. En particular, se construyeron respuestas orientadoras incluidas en la guía que recuperaran las dificultades esperables a partir de la reconstrucción de errores sistemáticos. No respuestas correctas, sino comentarios que ofrecían elementos de evaluación para que el lector revisara su producción en función de esos elementos. Estos ejercicios además podían ser revisados en las tutorías presenciales o formulados por correo electrónico. Ahora, para concluir, podemos reconocer entonces que los trabajos de investigación sobre concepciones ingenuas y obstáculos epistemológicos en lógica y ciencias naturales pueden aportar elementos relevantes para la enseñanza de la filosofía, de la lógica, de la epistemología y también de las ciencias naturales. Aunque es preciso recordar que la evaluación en filosofía es un ámbito propio de la didáctica de la filosofía, una didáctica filosófica, una reflexión filosófica sobre su enseñanza. Es decir, que si bien existen cuestiones técnicas que pueden derivar de las investigaciones en didáctica general, como teoría de la enseñanza y de las buenas prácticas, no es posible una derivación directa a la enseñanza de la filosofía, ya que la elección de fines, de temas, de actividades filosóficas, lo que hay que enseñar y cómo enseñarlo, son función de la posición filosófica elegida. En filosofía no tenemos una comunidad filosófica que acuerde en todos los puntos con respecto a ni siquiera a qué es la filosofía. Con lo cual, es imposible encontrar una respuesta general para esto. En un equipo, entonces, se hace necesario un trabajo fino de interacción para pulir acuerdos con respecto a los temas, a su relevancia, a lo que se enseña, a lo que se evalúa y a lo que se acredita. Sin embargo, tanto la didáctica general como la didáctica de las ciencias y la didáctica de la filosofía podemos, en algunas de sus versiones, compartir algunos problemas y cuestiones. Seguramente no todas las posiciones filosóficas y no todas las posiciones didácticas de la didáctica general o de la especial de las ciencias comparten esto, pero hay un subconjunto que sí, donde podemos interactuar. Por ejemplo, si compartimos la idea de que apuntamos al cultivo de una actitud crítica, a la consideración de dificultades vinculadas con la formulación de problemas, a la investigación acerca de los alcances, modelos y estrategias más convenientes en relación con la argumentación, etc. Y esto hace, en mi opinión, posible y deseable un diálogo colaborativo en el establecimiento de similitudes, diferencias, intereses comunes y divergentes e investigaciones mutuamente relevantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Tenemos un buen tiempo para preguntas, entonces pues no sé si tú quieres moderar las preguntas, las recibes. Sí, vamos de una vez. Conversamos. Sí, claro que sí. Disculpen si insisto, mi estilo porteño habla un poco abrumador. Yo soy una porteña que habla, no soy porteña, vivo en la provincia de Buenos Aires, no en la capital, aclaro. Pero tengo además un estilo rápido aún para los argentinos, con lo cual sospecho que acá debe ser un poco agresivo. ¿No? Disculpen. Yo, en lo que se van animando y reflexionando sobre la presentación que nos hiciste, bueno, una de las cosas que me parece muy importante es digamos, el rescate de la evaluación, el destacar la evaluación como parte del proceso de enseñanza. Digo, parece obvio, pero no necesariamente lo es. En general, curiosamente, te comentaba ayer en el SUA, por las características, hacemos eso, o al menos es lo que se ha planteado, que la evaluación no es algo simplemente entregar una calificación, sino que llamamos a los estudiantes para revisar los exámenes, aunque no quieran mejorar su calificación, porque a veces con un 8 dicen no me compliques, yo estoy bien, a veces hasta con un 6, pero podemos insistir en que de todas maneras pasa para revisar cuál ha sido el problema. Pero los profesores que tienen grupos grandes y tienen más de un grupo, ellos dicen que no pueden hacer eso, que prefieren hacer evaluaciones del tipo de selección ABC, confusión múltiple. Y generalmente, excepto que el alumno quiera reclamar la calificación, no hay una devolución como algo que insistes. A mí sí me gustaría
que comentaras un poquito más sobre eso, porque creo que es un tema muy importante para el docente y que el alumno debería también, pues, ahora sí que exigir un poco esta devolución para beneficiar su aprendizaje. Yo creo justamente que hay